Villanos. ¿Qué sería de una serie de acción del bien contra el mal sin estos? Son sin duda alguna los personajes más importantes dentro de una obra. Obstáculos tan inmensos que solo el aprendizaje, la convicción, el entrenamiento, el sufrimiento, la amistad y a veces el sacrificio pueden sortear. Son a menudo aquellos seres en los que cae el peso de toda la trama, quienes explotan el potencial del o los protagonistas, y por supuesto quienes nos invitarán a ver la historia de turno, pues cuán impactantes sean estos, lo será la serie que revisemos. One Piece es una odisea inmensa. En un principio puede suponer que lo es por su gran cantidad de capítulos, pero lo cierto es que este es un mundo que no ha dejado de expandirse aún ahora. Islas, costumbres, pensamientos, fechas históricas y personajes han dado pie a cientos de historias, y lo que era un sencillo viaje atravesando el mar se convirtió en una enciclopedia de la aventura. Pero entre estos elementos que engrosan la trama y evitan que Luffy sea el rey de los piratas, tal vez los más importantes sean sus antagonistas, codiciosos, grotescos y malvados. One Piece ha usado a toda clase de villano, y pese a que no sean los más recordados, sin duda han logrado ser los más odiados. Así que repasemos cómo Oda les ha creado. Lo primero es lo primero. Los villanos y antagonistas en One Piece son tantos que es imposible reducirlos a unas cuantas características comunes. Hay villanos de todo tipo. Están los apasionados por el mal, los que desean conocimiento, los que se sienten con el derecho de reinar y los que son parte de un sistema más grande. Pero sin duda alguna, todos son motivados por la ambición. En un principio parece que Oda no se complicó al darles motivaciones. Muchos de ellos buscan el One Piece, pero lo cierto es que esto combina perfectamente con el mundo creado. El One Piece, aun sin saberse qué es, representa el fin del viaje. Puede ser lo que sea para quien sea. Es la máxima ambición y es que el desafío de tenerlo es tan alto que cualquiera que lo obtenga tendría que pasar por encima del resto, indistintivamente de si sea o no algo tangible. Los únicos que no lo buscan son quienes han sometido a otros. Me recuerda como muchas personas minimizan la ambición del villano clásico de conquistar el mundo, cuando el mundo es todo lo que tenemos, o buscar la inmortalidad, aun si la primera historia épica ya trataba de eso. La ambición de estos villanos tampoco se limita al One Piece, por supuesto, y una vez más va a juego con el diseño del mapa de esta serie. Cientos de islas esparcidas por el mar han hecho que el tipo de enemigo más común dentro de esta historia sea el dictador loco, reyes y líderes que aprovechándose de cómo sus reinos se hayan separados de otros, tienen bajo su poder a cuanta gente puedan. Así que en la mayoría de casos el villano ya ha ganado. Lo que busca es mantener un estatus. Para peor, los únicos seres capaces de unir el mundo, de lograr que una isla pueda estar en contacto con otra y por ende imponerse a los pequeños males de estos países, es el gobierno mundial, el cual ya ha elegido ser un villano. Y finalmente, usando la dinámica del villano como líder de su propio reino, los enemigos se agrupan en asociaciones, donde cada miembro le debe a su líder, le respeta o le teme. Algo que me encanta de los villanos en One Piece es sin duda alguna sus presentaciones. Si hay algo que Oda se le da bien es contextualizar su mundo, así como sus personajes. Puede que no sea muy bueno al definir y dibujar la acción, de eso ya hablaremos más adelante, pero en lo que respecta a establecerla es excelente, y aquí es cuando usa su imaginación para presentar el siguiente reto: cómo debe mostrarse un villano, sabiendo que estos personajes son un muro de poder, un peligro para el mundo y un reto para la convicción. Es claro que su primer encuentro con el espectador deberá ser especial, tal vez aterrador, tal vez práctico. Oda decide contar una historia a través de palabras y gestos, historia que acompaña y define al antagonista. Lucci se presenta como un interesante pero atento constructor, pero tiene una segunda introducción donde es una bestia espía a manos del gobierno, todo un contexto que le define. Los almirantes son una fuerza con la que nadie querrá toparse. Aokiji es hallado descansando tranquilamente, tan tranquilo que literalmente les hace un favor a los Mugis al no ser tan dedicado. Congela el mar, se rompe en pedazos para unirse y habla de un pasado compartido con Robin, como para dejarnos completamente boquiabiertos. Kizaru delata una faceta que apenas hace poco descubriríamos. Llega en una bala de cañón del gobierno y se encarga de cuánto pirata se pone a su paso, una forma de mostrarnos cómo sin importar si tiene ambiciones propias o no, simplemente cumple lo que se le pide. Akainu es más sutil,
Se presenta en la Guerra de los Mejores tan solo ocupando un lugar privilegiado en esta, pero con esta tardía introducción, sabemos que su rol principal se dará aquí y ahora. No es su presentación como tal, pero el canto de Big Mom es aterrador a la par de infantil, algo que la une con su ya aterradora infancia. Es una niña grande pero también un monstruo que disfruta de los placeres de la vida y del control que posee. Y en unas cuantas escenas vemos que si ella lo desea, es suficiente para aplastar a quien se le atraviese. Kaido es una bestia. Yoda nos deja en claro todo su poder, pues es lo único que de él importa. Desde que le vemos, el tipo se tira de una isla a 10.000 metros de altura, solo para exclamar un ligero dolor de cabeza. Y el relato tras esta hazaña es lo mejor. Se describe como alguien que ha perdido 7 veces en su vida, un número tan inferior a comparación del universo de batallas que debió enfrentar. Le describe como alguien que no puede consigo mismo, y como alguien que solo podría ver su final contra un ejército. Pero sin duda, la mejor presentación de un villano es la de Kurohige, talla de casualidad con Luffy, mientras comía un par de pasteles, y tras su felicitación al hombre de la barra por semejante sabor, contrario al disgusto de Luffy, este par casi inicia una tonta pelea. Y esta introducción es tan buena como diferente. Muchos villanos cumplen con generar terror y expectativa, con demostrar poder y control, pero Barba Negra genera simpatía. Es un vagabundo cuyo camino deseas ver, y es que nuestro primer pensamiento es que es como Luffy, aunque un tanto más extraño. Pero el paralelo que más me gusta y se establece es que ambos tendrán que recorrer su propio camino, y ahora y más tarde se hallarán a la misma altura y espacio. No es un poderoso ya establecido, ni un loco peligroso, es otro soñador que se lanza a la aventura aunque con un camino un tanto contrario. Pero sin duda el detalle más importante que alude a los villanos de la obra es qué tan cercanos son a los héroes, y qué tanto pueden repercutir en el mundo. Había señalado cómo los villanos de One Piece, aun sin ser los más populares, sí podían llegar a ser los más odiados dentro del anime, y es que la gran mayoría de estos monstruos han afectado a la par de creado a nuestros personajes favoritos. Hay villanos gigantes y poderosos en muchos animes cuyas acciones son más que reprochables, pero la mayoría, aun dañando a millones, terminan por dañar a gente sin rostro. Da igual lo mucho que puedan destrozar si eso realmente no me importa. Pero en One Piece conocemos a los afectados, y aunque esta serie no maneja la muerte como algo común en el presente, no cambia el terrible actuar de los villanos. Estos fastidian, corrompen, lastiman y se burlan de forma muy personal. Cuanto más amemos a uno de nuestros protagonistas, más odiaremos a estos villanos. Y es que en One Piece el flashback es esencial. Cada personaje tiene un infierno que superar. Lo irónico es que no es hasta que alguien ajeno a todos estos males se enfrenta al villano que finalmente se les puede superar. Los villanos no son otro paso en la historia, se quedan ellos y sus acciones en este mundo. Y claro que cada saga tiene su enemigo, que se ha hecho presente en la vida del protagonista de forma más personal, pero aquí, salvo pocas excepciones, cada personaje se conecta mediante sus acciones, aun si estas son horribles. Pero no debemos no tocar lo malo dentro de estos villanos. No hay obra perfecta y puede que One Piece falle demasiado en este campo. Primero, antes hablé de que Oda tenía dificultades para definir y dibujar la acción, y es que es claro que su interés está en la aventura. Este es su punto fuerte, y si tuviese que sacrificar algo en función de la misma, esta sería la acción. Oda tiene menos interés en el intercambio de golpes que en la exploración, y gracias a ello, por supuesto, los más afectados son los villanos. Finales simples, poderes inconsistentes o simplemente enfrentamientos aburridos. En él me da gracia, podría ser el más poderoso en cualquier otro anime, pero en One Piece tiene que salir pronto de la acción, ya que de otra forma verlo más adelante vencido con facilidad por el sistema de debilidades y fortalezas sería patético. Otro problema muy relacionado a la aventura por sobre la pelea es que muchas veces el villano no importa, los Mugiwara se enfrentan a otros problemas. Para muchas series vencer al villano implica cerrar el conflicto, y es que la propia aparición de estos dio pie al dilema. Pero aquí Oda separa al enemigo incluso de los obstáculos de su propia saga, lo que les hace ver como agregados casi obligatorios en pro de mantenerse en el género. Villanos como Lucci, aun sin ser espectaculares, sí que encajan dentro de su arco, pues aunque el problema real de este es alejar a Robin de un gobierno que le busca, su primer y más grande impedimento es el propio Rob. Una vez vencido, no han escapado, pero ya es un hecho que lo harán. Así juntamos villano y conflicto. Pero luego están casos como el de Enel, donde la batalla de los protagonistas es contra los pensamientos anticuados y creencias de pueblos hermanos, mientras que Enel y su grupo están en segundo plano. Pero ok,
podemos coincidir en que la victoria sobre Enel implica la caída de muchas de estas creencias que ataban a los personajes, pero el peor caso sin duda es el de Hody, el villano de la isla Gyojin. Es todo menos imponente, pues el enemigo a vencer es una idea, es el racismo, y aunque Hody representa el odio irracional tras de este concepto, vencerlo no implica nada, no derrotas una idea derrotando al villano, y aunque Luffy y Jinbe sí logran un cambio, una vez más Hody es solo un agregado. De hecho, ni siquiera es imponente, y es muy fácil de vencer. Muchos villanos en One Piece son exagerados, y aunque en más de una ocasión esto sea positivo, lo cierto es que otros tantos su diseño les termina afectando. Claro que amo la creatividad tras estos, y es que el que Oda no se reprima a la hora de hacerles tan diferentes se agradece, pero muchos diseños no solo impiden que una vez más la acción se desarrolle de forma adecuada. Pensemos en que no es lo mismo una pelea entre iguales que una entre una jirafa y un espadachín, pero además toda expectativa que Oda genera tras sus increíbles presentaciones se ve diezmada tras el rostro real de estos personajes. Incluso las piernitas de Kaido afectan a la visión que tenemos del personaje. Los villanos en One Piece son fantásticos. Son tantos y tan diferentes que no basta un ensayo para repasarlos. Son imponentes cuando se presentan y odiados cuando actúan. Son líderes ya establecidos, pero también aventureros en búsqueda de más. Puede que no siempre cumplan en batalla, pues su propia historia les supera, y puede que sean solo otros más en un conflicto que no les pertenece. Pero sin duda, son un aporte muy interesante en una aventura muy inmensa, que a día de hoy sigue creciendo, y que sin duda en el futuro volverá a ser repasada por todos aquellos que amen u odien estos seres tan malvados.